Mi esposa me llamó por el nombre equivocado un martes por la noche y lo peor fue que ni siquiera sabía que lo había escuchado. Estaba parada en el pasillo afuera de la puerta de nuestra habitación, con un vaso de agua en la mano y calcetines sobre la madera. Estaba hablando por teléfono, en voz baja, como se pone cuando cree que la casa está vacía. Llegué a casa 40 minutos antes de una conferencia de padres y maestros que terminó sin previo aviso. La puerta del dormitorio estaba rota 5 centímetros. No lo suficiente como para que ella se diera cuenta. Suficiente para escucharlo todo. Ella dijo, lo sé, lo sé. Yo también te extraño, Tomás. Mi nombre es Daniel. Regresé por el pasillo. Coloca el vaso sobre la encimera de la cocina sin hacer ruido. Se sentó a la mesa en la oscuridad y no se movió durante mucho tiempo. Mi nombre es Daniel Marsh. 41 años, ingeniero estructural de Nashville, Tennessee. Rachel y yo llevábamos casados 9 años. Tuvimos un hijo llamado Owen, de 6 años, actualmente obsesionado con los dinosaurios. Teníamos una casa que habíamos renovado juntos, un vecindario que conocíamos por su nombre, un matrimonio que habría descrito a cualquiera que me lo hubiera preguntado como genuinamente bueno. No perfecto. Bueno en la forma que importa, basado en cosas reales. Historia compartida. Silencios compatibles. El tipo de bromas internas que solo se acumulan tras años de prestar atención a la misma persona. Nunca había sospechado de ella. Ni un parpadeo. Lo que me dijo una de dos cosas. O yo era el hombre más inconsciente del mundo o ella era muy, muy buena en esto. Sentada en esa cocina oscura, no podía decidir qué posibilidad me hacía sentir peor. Bajó las escaleras 20 minutos después y se sobresaltó cuando me vio en la mesa. Su mano fue a su pecho. Dios, Daniel, me asustaste. No te oí entrar. La conferencia terminó temprano, dije. ¿Hambriento? Y ella dijo que sí y yo hice huevos porque era lo único que se me ocurrió, parada frente a la estufa cascando huevos en una sartén mientras mi esposa se sentaba en la mesa detrás de mí hablando sobre su día, y yo escuchaba cada palabra con un par de oídos completamente diferente al que había tenido esa mañana. No la confronté esa noche. He pensado en esta decisión muchas veces desde entonces, ya sea inteligente o cobarde, y todavía no puedo separar completamente las dos. Lo que sé es que, de pie frente a aquella estufa, algo frío y esclarecedor se apoderó de mí. El mismo instinto que tenía en el trabajo. Cuando un cálculo estructural resulta incorrecto, no se empieza a tirar vigas. Vuelves a los dibujos originales. Encontrará exactamente dónde entró el error. Necesitaba entender a qué me estaba enfrentando. Llamé a mi hermano mayor Marcus a la mañana siguiente, estacioné a 2 cuadras de la escuela de Owen después de dejarlo, con el motor en marcha y la radio apagada. Marcus tiene 46 años, ex marine y actual entrenador de fútbol de la escuela secundaria. No es el hombre que la mayoría de la gente elegiría por sus matices emocionales. Pero él me amaba como solo un hermano mayor podría hacerlo, lo que significaba que me diría la verdad incluso cuando fuera fea. Le dije lo que escuché. Literal. Silencio. Entonces, ¿Tomás quién? No lo sabía. Ese fue todo el problema. El nombre colgaba allí sin rostro, contexto ni historia que pudiera localizar. No toques nada todavía, dijo Marcus. No cambies tu comportamiento. No revises su teléfono. Haces eso y has mostrado tu mano y ella controla todo lo que viene después. Le pregunté cómo sabía todo esto. Una pausa. Porque Lisa me lo hizo a mí. Hace 8 años. Mi cuñada Lisa. Que todavía estaba casada con mi hermano. Que se sentaba en nuestra mesa de acción de gracias todos los años, pasaba las batatas y preguntaba sobre la escuela de Owen. Algunas conversaciones abren el suelo debajo de ti y te das cuenta de que el suelo que pensabas que era sólido había estado vacío todo el tiempo. No solo en tu propia casa. En todos los lugares en los que habías confiado. Rachel viajó por trabajo el lunes siguiente. La miré empacar. Maleta de mano con ruedas azul, neceser específico, el cargador lo guardaba aparte. La misma rutina cada vez. Ella me besó en la puerta. Besó a Owen 2 veces. Le dije que escuchara a papá y comiera algo que no fuera un nugget de pollo. La vi salir del camino de entrada. Luego subí las escaleras y comencé desde el principio. No buscaba mensajes ni fotografías.
No me interesaban las pruebas íntimas, esas que se graban permanentemente en la memoria y no sirven más que para empeorar las cosas. Estaba buscando arquitectura. La estructura de lo que sea que esto fuera. ¿Cuánto tiempo llevaba en pie? ¿Qué profundos fueron los cimientos? Su computadora portátil estaba protegida con contraseña. Sabía la contraseña porque ella me había pedido que ordenara algo en línea hace 2 meses mientras tenía las manos cubiertas de harina. Verla escribirlo por encima del hombro no se había sentido como nada en ese momento. Se sentía como algo ahora. Me tomó 20 minutos encontrar los correos electrónicos porque no estaban en su bandeja de entrada principal. Una segunda cuenta, un nombre que no reconocí. Genérico. Inmemorable. Lo abrí. Tomás Avery. 47 correos electrónicos que abarcan 14 meses. Leí lo suficiente para entender su forma y me detuve. Encontré la información de carga. Todo lo demás fueron daños sin valor estructural. Thomas Avery no era un colega. No es un viejo amigo. Era un hombre que había conocido en una conferencia hace 14 meses en Charlotte, lo que significaba que cada viaje a Charlotte desde entonces había sido algo diferente de lo que me habían dicho. 14 meses. Owen acababa de cumplir 5 años cuando la que Rachel había diseñado ella misma. Los armarios azul marino por los que había agonizado durante semanas. Los herrajes de latón que había encontrado en una venta de propiedades a 2 horas de Nashville y que había regresado triunfante, muy satisfecha de sí misma, riéndose de esa manera como cuando algo salía exactamente bien. Ella había comenzado esto mientras construíamos algo juntos. Ese fue el detalle que se instaló en mi pecho y se quedó allí. Más pesado que el resto. Marcus me preguntó esa noche, ¿qué quieres, Daniel? No es lo que se supone que debes querer. ¿Qué es lo que realmente quieres? Atravesó todo. Todo el ruido, la ira, el dolor ya se están convirtiendo en algo complicado dentro de mí. La respuesta que surgió me sorprendió. No fue un divorcio, aunque supuse que lo sería. No fue venganza. Lo que quería era entender por qué. No perdonarlo. No inmediatamente, tal vez nunca. Pero 9 años merecieron más que una conclusión. Merecía una contabilidad real. Llegó a casa el miércoles por la noche. Owen corrió hacia ella en la puerta. Ella lo abrazó por un largo momento, con los ojos cerrados sobre su hombro, su rostro haciendo algo privado que observé desde el otro lado de la habitación y que no pude leer completamente. Después de que él estuvo en la cama, me senté frente a ella en la mesa de la cocina. Necesito que me digas quién es Thomas Avery. La sangre abandonó su rostro tan completamente y tan rápido que parecía casi clínico. Dejó su té. No lo negué. Quizás simplemente agotamiento. Tal vez el alivio de alguien que había estado sosteniendo algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Ella me contó todo. No lo reduciré a una explicación limpia porque las explicaciones limpias suelen ser mentiras disfrazadas de resúmenes. Nos llevó 2 horas y media y nos dejó a ambos destrozados. La parte que se quedó conmigo no fueron los detalles de Thomas Avery. Fue una cosa que dijo cerca del final. Cuando las defensas se habían agotado y ella simplemente estaba hablando desde cualquier lugar en una persona que exista debajo de la estrategia. Seguí esperando sentirme lo suficientemente culpable como para parar, dijo. Y me sentí culpable todos los días. Pero no me detuve. Y no sé qué significa eso para mí, Daniel. Realmente no lo sé. Y eso podría ser lo más honesto que te haya dicho jamás. La renovación de la cocina que había diseñado nos rodeó por todos lados mientras lo decía. Esos armarios azul marino. Ese hardware de latón. Construido cuando ya todo estaba ardiendo. Me mudé a la casa de Marcus durante 6 semanas. Lo más difícil no fue irse. Ni siquiera fue decírselo a Owen, aunque estuvo cerca. Un niño de 6 años, parado en la puerta de la cocina con su pijama de dinosaurio, sosteniendo su triceratops de peluche por un cuerno, preguntando por qué papá tenía una bolsa. Le dije que papá necesitaba quedarse en casa del tío Marcus por un tiempo, de la misma manera que a veces la gente necesita un tipo diferente de tranquilidad. Pensó en esto con la seriedad que solo los niños pequeños aplican a las cosas que les asustan. Luego le tendió el triceratops. Toma a Derek, dijo. Es bueno durmiendo en lugares nuevos. Conduje hasta la casa de Marcus con un dinosaurio de peluche en el asiento del pasajero y no confiaba en mí mismo para mirarlo durante todo el camino. Marcus no hizo preguntas.
Hizo la habitación de invitados, puso una cerveza en la mesa de noche y dijo exactamente una cosa antes de dejarme sola. No eres el primer buen hombre al que le pasa esto. No serás el último. Eso no hace que duela menos. Simplemente significa que no estás roto. Estás justo en el medio de esto. Me quedé mirando el techo de su habitación de invitados hasta las 3 de la madrugada pensando en 14 meses. Haciendo los cálculos no podía dejar de hacerlo. Cada cena. Todos los fines de semana. Todas las noches la había alcanzado en la oscuridad y ella había estado allí. Cálida y presente y aparentemente en otro lugar. La renovación de la cocina seguía viniendo a mí. Esos armarios azul marino. Los herrajes de latón de la venta de la propiedad a 2 horas de distancia, Rachel triunfante en el camino de entrada, riendo. Yo mismo había cargado todos los gabinetes desde el camión. Instalé cada bisagra. Pasé un sábado de rodillas nivelando las unidades inferiores con un nivel de precisión porque Rachel las quería perfectas. Había estado enviando correos electrónicos a Thomas Avery todo el tiempo. Construí lo que ella tenía delante mientras ella planeaba cómo engañarme. Y lo había hecho felizmente. Esa fue la parte que no pude sacar de debajo. La terapia fue idea de la doctora Elaine Cho de hacerla por separado antes de hacerlo juntos, y ella tenía razón, aunque no entendí por qué hasta mi cuarta sesión individual cuando dije algo en voz alta que no sabía que era cierto hasta que me escuché a mí misma decirlo. No estoy enojado porque ella lo hizo. Estoy enojado porque me dejó seguir confiando en ella mientras lo hacía. Todas las mañanas preparaba café y le entregaba una taza, ella me miraba a los ojos y la cogía. Durante 14 meses. Eso no es un error. Esa es una decisión. Hecho una y otra vez, todos los días. El doctor Cho no escribió nada. Ella solo me miró. ¿Qué significaría, dijo con cuidado, si ella es capaz de eso y sigue siendo la persona que elegiste? No respondí ese día. Lo llevé a casa y lo di vueltas durante una semana como algo con una ventaja que aún no había encontrado. Las sesiones conjuntas fueron más duras. Rachel se acercó a ellos con una especie de honestidad desnuda que no había visto en ella en años, tal vez nunca. Sin rendimiento. No hay gestión de mis reacciones. Solo ella, sentada al otro lado de la habitación con las manos en el regazo, diciendo cosas que sospechaba que le costaban más de lo que dejaba ver. En una sesión, 6 semanas después, dijo algo que reorganizó algo en mí sin mi permiso. Creo que estaba esperando que me necesitaras menos, dijo. Eres tan capaz, Daniel. Tú arreglas las cosas. Calculas las cosas. Nivelas todo hasta que quede perfecto. Y en algún momento creo que comencé a sentirme como un mueble en mi propio matrimonio. Como algo que ya habías tenido en cuenta. No digo que eso haga que lo que hice esté bien. Estoy diciendo que ahí es donde fui. En algo que me hizo sentir nuevamente como una variable en lugar de una constante. La habitación estaba en silencio. Pensé en el nivel de precisión. El sábado de rodillas asegurándome de que todo fuera perfecto. Los gabinetes que ella había elegido los instalé sin pedirle ni una sola vez que me pasara nada, porque no necesitaba ayuda, porque nunca necesité ayuda, porque eso era de lo que siempre había estado más orgulloso de mí. Fue la primera vez que consideré que una de mis fortalezas también podría haber sido una forma lenta e invisible de dejar a alguien fuera. No la perdoné ese día. Pero comencé a comprender que la historia tenía más de un muro que necesitaba ser examinado. Terminó Thomas Avery. Lo sé de la misma manera que conozco las cosas estructurales, no por fe, porque probé la carga. No estoy orgulloso de cómo lo probé, pero lo probé y funcionó y finalmente dejé de probarlo y comencé a decidir que quería construir realmente. Regresé a casa un domingo. Owen estuvo en casa de Marcus por la tarde. Rachel y yo tuvimos la casa para nosotros solos durante 2 horas, que fue la primera vez en 8 semanas que estábamos solos sin un terapeuta en la habitación. Nos quedamos en la cocina, con esos gabinetes azul marino a cada lado de nosotros, y no dijimos nada durante casi un minuto completo. Luego dijo, quiero mostrarte algo. Abrió el gabinete encima del refrigerador, el que nunca usaba porque requería un taburete, y sacó una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. Dentro estaba el tirador de latón que había comprado 2 por accidente en la venta de la propiedad. El repuesto que no coincidía con nada, del que nos habíamos reído en el camino a casa y del que nos habíamos olvidado por completo. Lo guardé, dijo. No estaba segura de por qué.
Creo que lo conservé porque ese día fue un buen día. Quería conservar algo de los buenos días. Lo sostuve en mi mano. Le di la vuelta. Colócalo en el mostrador entre nosotros. Yo también, dije. Por eso estoy aquí. No fue un gran momento. No había ninguna puntuación debajo. Solo dos personas en una cocina que habían construido juntas, de pie entre los escombros de algo, decidiendo si todavía valía la pena construir sobre los cimientos. Decidimos que así era. No porque fuera fácil. Porque Owen llegó a casa una hora más tarde con Derek, el triceratops bajo el brazo, entró en la cocina, nos miró a los dos allí parados y dijo con la devastadora sencillez de un niño de 6 años, bueno. Ambos estáis aquí. Ese fue todo el veredicto. Dicho en 6 palabras por un niño con calcetines de dinosaurio que solo quería que sus padres estuvieran en la misma habitación. Todavía estamos casados. Ya quedan 3 años. Lo digo sin trompetas. La cocina todavía tiene esos gabinetes azul marino. Los miro de otra manera que antes, ya no con amargura, con algo más complicado y más honesto. Son el registro de una época en la que dos personas construían en la misma dirección sin hablar completamente sobre, solo en algún lugar que no podía ver. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de misterio, traición y giros inesperados. Da like si quieres ver la continuación y comenta qué harías tú en una situación así.